Vamos en este momento a tener la meditación en la palabra del Señor Jesucristo. Tengo la Biblia abierta en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 28, que tiene como título Bendiciones de la obediencia. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 8, que dice: Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Gloria al Señor. Oremos en este momento, pidámosle a Dios que Él sea el que hable a nuestro corazón y la palabra predicada en esta mañana tenga aplicación a nuestra vida y pueda ser en nuestra vida una obra perfecta. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, al disponernos a escuchar tu palabra, te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento, Señor, esté limpio esta mañana, que podamos comprender tu palabra, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor, y que cada día, oh Dios, tu palabra como martillo que quebranta la piedra, pueda irnos moldeando conforme, Señor, a tu propósito. Amén y amén. Vamos a meditar esta mañana con la ayuda de Dios en ese tema de la obediencia. Qué bonita invitación nos hace aquí la palabra del Señor a oír atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Vemos cómo la Biblia habla de unas bendiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel, producto de que fuesen obedientes a Dios. Buscando en un diccionario usted puede encontrar una definición muy técnica de lo que es la obediencia. Encontramos, por ejemplo, que una de sus definiciones es una actitud de sumisión a una autoridad que está por encima de nosotros. Actitud de sumisión quiere decir una actitud allí de rendición, una actitud también podríamos decirlo de reverencia, de disposición a acatar las normas de un poder, una autoridad, una directriz que se dé, una política que se establezca, por ejemplo, en una institución. Y esto es la obediencia, esa actitud. Según la Biblia, esa actitud de obediencia la debemos profesar hacia ciertos entes en la vida de los cuales estamos rodeados los seres humanos. Por ejemplo, la Biblia nos manda a ser obedientes a aquellas personas que están en autoridad. Especialmente habla directamente y muy claro a lo que tiene que ver con el gobierno humano, con las autoridades de cada localidad, de cada municipio, de cada pueblo, de cada nación. Dice la Biblia, Romanos capítulo 13, hablando la Biblia allí de los deberes de la vida cristiana, porque, querido amigo y hermano, el Señor no solo entra a través de su palabra a que nosotros creamos en Él, y como de pronto algunos dicen, sabemos no de mala intención,
que una persona simplemente cambia de religión, se metió a otra religión, no. Lo que Dios desea es que nosotros cambiemos de vida, y Dios no solo nos mejora el alma, la calidad de vida nuestra en lo espiritual, al poder alimentarnos de este maná del cielo que es la palabra de Dios, sino que además el Señor quiere que cambiemos nuestra vida, la forma de relacionarnos con los demás, porque aún en eso se refleja la obra de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 13, verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Verso 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y así este capítulo 13 sigue hablándonos acerca de lo importante de someternos a las autoridades superiores, en este caso a las gubernamentales, a todo lo que tiene que ver con el Estado, con lo que se organiza por el bien de la sociedad. Y dice la Biblia que las autoridades provienen de Dios, que están establecidas para castigar al malo. Es por eso que Dios nos invita a respetar y a ser obedientes a las autoridades superiores, no solo por razón del castigo, sino también por razones de conciencia. Alguien dice: mire, usted que es bobo, que tiene tal respeto por tal norma, por tal cosa, pero todos aquellos que hemos conocido a Dios, a los que lo están conociendo a través de la palabra, es importante que por razones de conciencia seamos obedientes a las autoridades superiores. Pero también, en un segundo lugar, podemos mencionar que la Biblia nos invita, nos insta, nos mueve a ser obedientes a nuestros padres. Algo bien relevante que Dios coloca y le da un valor trascendental, la obediencia a los padres. Deuteronomio capítulo 21 especifica esto a partir del verso 18 al verso 21, cita la Biblia qué sucedía con alguien, con un hijo que era rebelde, que era obstinado, que era desobediente a sus padres. Miremos cómo es en el pueblo de Israel. Dice: si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, abre comillas, este hijo nuestro es contumaz y rebeldes, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, cierra comillas. Entonces, verso 21, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Esa era la ley, esa era la norma en el pueblo de Israel. Por la palabra de Dios, los mandamientos, las leyes dadas de parte de Dios a través de Moisés. Miremos cómo en el pasado era tan delicado desobedecer a padre y madre. No solo era un castigo psicológico lo que se le daba a la persona, o un castigo físico
por más doloroso que fuera, quizás que le durara 2 o 3 días el dolor. No, vemos como aquel hijo que era contumaz, que era rebelde, que no obedecía ni a su padre ni a su madre, ni aun castigándolo, era muerto, era determinado sobre su vida que tendría que morir apedreado, porque era grave en su momento desobedecer a los padres. El Señor dijo que obedecer a los padres era justo, era necesario, era algo prioritario que el joven, que todo hijo debía realizar. Pero vemos cómo han cambiado ahora los tiempos. Tristemente vemos noticias de cómo un hijo le pega a su madre, cómo incluso hay hijos que han matado a sus padres, cómo se ha perdido el respeto por los padres, por su palabra, por sus instrucciones. Pero vemos que las consecuencias de ello no se han hecho esperar. El índice de mortalidad, por lo menos en nuestro país, es más grande entre los jóvenes de 12 a 35 años que en los ancianos, cuando el ciclo natural de la vida debería mostrar que los ancianos, ya por su desgaste, porque han vivido, por quizás las enfermedades con la cual vienen acompañada la vejez, deberían ser en ese ciclo natural los que más partieran hacia la tumba. Son los jóvenes los que hoy mueren más frecuente, producto de muchas cosas, accidentes de tránsito, el conflicto armado en campos y ciudades, la drogadicción, el suicidio, la mezcla de sustancias allí entre alucinógenas y alcohólicas. Vemos cómo el joven se está autodestruyendo, y todo esto es el pago del pecado. Todo esto es el pago y la consecuencia de la desobediencia a los padres y a Dios, porque de hecho el obedecer a los padres es uno de los mandamientos que está en la palabra de Dios, y es el primer mandamiento. Escúchese bien, el primer mandamiento que tiene promesa de parte de Dios. Vemos en Éxodo capítulo 20, dice el verso 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nótese cómo hay mandamientos antes de este mandamiento y ninguno tiene promesa. El Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, pero ese no tiene ninguna promesa. Acordarse del sábado para santificarlo está dicho, mas no tiene promesa. También entonces el Señor cita este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, pero ese mandamiento Dios le añade una promesa que no debemos olvidar, y es que los días de quien cumpla ese mandamiento serían alargados. Y hoy vemos las consecuencias, que muchos jóvenes, en vez de vivir largos años, por el contrario sus días han sido acortados, han perecido en escasos años de vida, precisamente porque uno de los mandamientos principales que han infringido es que no honran a sus padres y a sus madres. Le contestan de cualquier manera, reina la rebeldía, la desobediencia. Pero qué bueno volvernos a la Biblia y permitir que la Biblia nos hable y nos recalque la necesidad de esa actitud de sumisión a aquella autoridad que está por encima de nosotros. Y un tercer ente podríamos mencionar, aparte de las personas que tienen autoridad y aparte de los padres, a quien debemos obediencia, al más importante, a Dios nuestro Señor. La Biblia enseña y recalca la necesidad de obedecer a Dios siempre, en cada momento de nuestras vidas, porque Él, si honró a los padres terrenales, mandándonos a nosotros los hijos a ser obedientes para con ellos, ¿cuánto más debemos nosotros honrar
al Padre Celestial, porque ciertamente a los padres terrenales les debemos mucho, y la gran mayoría han sido buenos con nosotros, y entonces por eso se les quiere, se les reconoce y se les obedece. Pero cuánto más debemos ser obedientes con Dios, que todo nos lo ha dado, nos da la vida, nos da las fuerzas para cada día poder vivir y desempeñarnos en diferentes actividades en esta tierra. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado, para que no seas rey. Palabra que Dios le dirigió a través del profeta Samuel a el rey Saúl, donde Dios le recalca que más que ofrecer sacrificios, grasa de carneros, a Dios le interesaba era la obediencia de este hombre que estaba en una posición alta a ser el rey del pueblo de Israel. Así que, querido amigo, querido hermano, podemos hacer muchos sacrificios humanos, dar muchas ofrendas, dar muchos votos, primicias donde tú te congregues, quizás hacer oraciones largas, extensas, muchos días de ayuno. Podrás ir de rodillas a algún lugar considerado para ti sagrado, pero si no eres obediente a Dios, no vale nada esto en la presencia de Dios. Dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión, y no obedecer la palabra del Señor es una clara rebelión. El Señor Jesucristo fue y es el mayor ejemplo para todos nosotros de obediencia. Desde que empezó a crecer, a formarse Él como un hombre en su manifestación en carne, nos enseñó obediencia hasta la tumba. Vemos allí en Lucas capítulo 2, a partir del verso 41, cuando Jesús, siendo un niño, se queda allí en el templo, sus padres van viajando y no lo encuentran y tienen que devolverse a buscarlo. Cuando lo hallan, le llaman la atención y tienen allí un diálogo, pero es importante recalcar lo que dice el verso 51. Cuando ellos ya lo encuentran, dice la Biblia que Él descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Jesús desde niño, Él siendo Dios, se sometió en su naturaleza humana a estar allí bajo el gobierno de dos personas común y corriente, José y María, por los cuales Él como Dios estaba por encima de ellos, pero en su naturaleza humana le fue sujeto a su padre y a su madre, y de esa misma manera murió dándonos ese ejemplo. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miremos que desde niño hasta la cruz dio ejemplo de obediencia. ¿Por qué obediencia allí hasta la muerte? Él mismo en su naturaleza humana oró y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Él allí reconoció que como humano tenía miedo, tenía susto por la muerte, sentía dolor porque sabía lo que se iba a enfrentar, pero sin embargo Él fue obediente para cumplir ese propósito
por el cual Él había venido a esta tierra en su manifestación en carne, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Así que, querido amigo, la invitación para ti y para mí es volver a la obediencia a Dios. Qué importante tener obediencia a las autoridades superiores, humanamente hablando, a nuestros padres, ideal, súper necesario. Pero si aprendemos a ser obedientes a Dios, seremos obedientes a esos otros dos entes que hemos mencionado, porque ciertamente la palabra de Dios nos instruye, nos forma, nos redarguye y nos enseña cómo vivir. En esta mañana, quédate con este consejo en tu corazón: obedece a Dios. Recuerda que Dios espera de nosotros más que sacrificios humanos, sino que lo honremos con la obediencia. Para todos en esta mañana, un feliz día en el nombre de Jesús. Recuerde, estuvo con ustedes el pastor Edwin Martínez. Hasta una próxima ocasión y que Dios les bendiga abundantemente.